¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a ir comenzando despacito el teórico de hoy, ¿sí? Están más o menos todos unidos. Estamos más o menos el grupo completo. Bueno, primero tratar de ponernos un poco en tema, a ver de qué estamos hablando, con qué estamos trabajando. Recuerden que estamos dentro de la parte de nutrición normal, que es, digamos, la segunda parte que nosotros íbamos a abordar dentro del metabolismo en general, dentro de lo que es segunda era. Con esto un poco de nutrición estamos cerrando parte de lo que ya vimos, porque estamos tratando de entender un poco cómo las macromoléculas de la dieta se simplifican y se transforman en esas moléculas que nosotros después metabolizábamos en nuestro organismo, ¿sí? Bien, habíamos empezado con un grupo de biomoléculas, habíamos empezado con los hidratos de carbono y habíamos hecho una primer aproximación en lo que es digestión de lípidos, y hoy vamos a tratar de completar todo esto y hacer un resumen general para ver de qué se trata. Yo ya les armé en el aula, les subí la primer clase, les subí un capítulo del Harper donde está un poco abordado todo esto que yo les comenté, así que apenas me llegue en la segunda clase se los voy a subir con un pequeño cuestionario guía de trabajo para que ya en el transcurso de este tiempo ustedes puedan también empezar a trabajar con esta información. Además, está bueno recordarles, si no vieron, pero supongo que sí lo hicieron, les dejé las notas de los 3 parcialitos que tuvieron en un Excel con un promedio final, pero recuerden que hay 2 condiciones con las que ustedes tienen que cumplir para poder llegar a la ERA. Una de las condiciones es tener un promedio igual o superior a 4, ¿sí? Les vuelvo a repetir, las notas no se redondean, ¿sí? Así que se toman así como nos devuelve la plataforma, así las estamos trabajando, no se van a redondear. Tienen que tener sí o sí un promedio de 4 o superior para que sea una de las condiciones necesarias para la regularidad. Y la segunda condición necesaria para la regularidad tiene que ver con el hecho de que no pueden tener más de un solo parcialito desaprobado, ¿sí? El que tiene 2 parcialitos desaprobados ya no puede acceder a la ERA. ¿Está? La ERA, para los que no lo agendaron, yo sé que la mayoría ya está atento, pero para los que no lo agendaron, es el 17 de agosto. O sea, nosotros hoy tenemos nuestro último teórico, después empezamos un pequeño receso de invierno de unos días. Volvemos en agosto, damos 2 semanas de clase, o sea, serían 4 teóricos más, y a partir de ahí ya nos metemos en lo que es, digamos, la era, ¿sí? Propiamente dicha. Y bueno, y después ya arranca tercera era, y cuando menos nos demos cuenta estamos brindando por el final del año, ¿sí? Esta parte del año es rapidísima, así que acá es donde sé que están agotados, aprovechen estos días para descansar un poco. La segunda parte del año es ardua, muy rápida, no nos da respiro, así que ahí es donde tenemos que ponerle, sí, más o menos, venimos a ponerle el mayor esfuerzo para terminar bien este año, ¿sí? Bueno, yo voy a compartir el PowerPoint, así podemos arrancar. Un segundito, les pido, voy a buscar el Power.
Un segundo que quiero hacer una corrección. Voy a hacer en el Power, ya les comparto. Bueno, ahí estamos. Hice la corrección que quería. Ahora sí les comparto la pantalla. Este Power en realidad todavía no les subí, pero hoy ya les voy a subir. Se me pasó subirlo. También se los voy a poner en el aula. Bueno, vamos a ir hacia el tema que nos había quedado pendiente, ¿sí? Primero y principal, recordar que estamos hablando de la digestión y absorción de nutrientes. Y en ese contexto, hablando de la digestión y absorción de nutrientes, recordar que la digestión es un proceso por el cual nosotros tomamos las macromoléculas de los nutrientes y hacemos una ruptura hidrolítica, una digestión enzimática y transformamos la moléculas de los macronutrientes en monómeros, en sustancias más pequeñas, para que fundamentalmente a nivel intestinal se absorban, ¿sí? El proceso de absorción involucra el pasaje de estas moléculas a través de la pared del enterocito y a través de su tránsito y su vuelta a salir por el lado vasolateral, son enviadas estas moléculas al torrente sanguíneo o a la linfa. Vamos a hablar hoy un poquito de lípidos, así que ahí cambian algunas cuestiones y de ese modo, bueno, estas sustancias llegan al resto de los tejidos, ¿sí? Nosotros habíamos hablado de los hidratos de carbono, la digestión, la absorción y nos habíamos metido en los lípidos, ¿sí? Con respecto a los lípidos, una de las cuestiones que yo les había planteado y que resultaba importante es que para que podamos hacer una correcta digestión de lípidos, necesitábamos fundamentalmente lograr la emulsión de los lípidos, ya que en medio acuoso los lípidos tenían tendencia a formar micelas, a agruparse entre sí, y esto indudablemente provocaba que sea difícil,
sea muy difícil el acceso de las enzimas a estos lípidos. Bueno, habíamos comenzado a hablar de las lipasas, que eran las enzimas que se encargaban de hidrolizar triglicéridos provenientes de la dieta. Yo les había contado que teníamos lipasas en distintos sitios de nuestro aparato digestivo. Teníamos una lipasa lingual en la boca, teníamos una lipasa gástrica a nivel del estómago y una lipasa pancreática a nivel del intestino que llegaba con la secreción pancreática. ¿Cuál era la función de esas lipasas? Se los había comentado. La función de las lipasas era hidrolizar los enlaces ésteres primarios que teníamos a nivel de los triglicéridos. Acá ustedes observan, en la flecha les está indicando los enlaces ésteres primarios, y por la acción de estas lipasas, los triglicéridos se terminaban transformando en 2 ácidos grasos libres y una molécula de monoacilglicérido. Pero bueno, teníamos 3 lipasas porque la verdad con 2 de ellas teníamos algunos inconvenientes. Con la lipasa lingual prácticamente no teníamos actividad catalítica porque en la boca no teníamos demasiada emulsión, no teníamos ningún mecanismo emulsionante, y si a esto le sumamos que tenemos la saliva que tiene un 99% de agua, indudablemente la acción de esta lipasa va a estar un poco difícil, ¿no? Recordemos que los triglicéridos son los lípidos más hidrofóbicos, por lo tanto, si van a formar una micela, se van a ubicar en el centro de la micela, y eso va a impedir totalmente la acción de estas enzimas. Con respecto a la lipasa gástrica, si bien en el estómago nosotros tenemos el calor del estómago, tenemos el peristaltismo, que yo les dije que son los factores que favorecen, actualmente es lo que se promueve, ¿sí? En algún tiempo atrás se hablaba de que el ácido clorhídrico tenía una acción, pero bueno, hoy en día se descarta esa hipótesis del ácido clorhídrico, y lo que se postula es que el calor del estómago junto con el peristaltismo son los principales mecanismos que van a llevar a la emulsión de los lípidos. Pero tengo un problema con la lipasa gástrica. Su actividad es fundamentalmente a pH cercano a la neutralidad, ¿sí? Va a tener una mayor actividad en un pH cercano a la neutralidad porque es su pH óptimo de trabajo. Sin embargo, nosotros sabemos que el estómago tiene un pH ácido, ¿sí? Bueno, habría que considerar lo siguiente. Cuando nosotros estamos haciendo la masticación del alimento en la boca, el ácido clorhídrico ya empieza paulatinamente a ser secretado en el estómago. Cuando hacemos la deglución y llega el bolo alimenticio inundado en saliva al estómago, que ya tiene ácido clorhídrico, la llegada del bolo alimenticio, la llegada de saliva diluye un poco ese pH, lo amortigua y hace que por un pequeño momento el pH del estómago se transforme en un pH de 4 o 5 aproximadamente. Es en ese momento en donde la lipasa gástrica aprovecha y empieza a tener su actividad catalítica. Esta actividad catalítica no dura mucho porque inmediatamente apenas se eleva el pH, el estómago vuelve a producir y secretar ácido clorhídrico, lo vuelve a hacer, ¿sí?
y de esa manera vuelve a descender el pH del estómago a un pH muy ácido. Con esto que les quiero plantear, que si bien esta lipasa puede degradar triglicéridos, su actividad catalítica va a estar limitada, va a estar acotada a un tiempo muy pequeño donde el pH se vuelve óptimo para la enzima. Por lo tanto, la cantidad de triglicéridos que yo pueda degradar, la cantidad de triglicéridos que yo pueda degradar en el estómago va a ser una cantidad pequeña nuevamente, ¿sí? Dicho esto, nos queda solamente el catabolismo de los triglicéridos a nivel intestinal, donde aparece la lipasa pancreática secretada por el páncreas, ¿sí? Y que en contacto con la colipasa y las sales biliares que van a, digamos, a emulsionar esos triglicéridos, a separarlos, bueno, ahí la lipasa va a poder actuar sobre, digamos, estos triglicéridos, va a actuar primero sobre el primer enlace éster primario, lo va a hidrolizar, va a liberar un ácido graso y un diacilglicérido, luego va a actuar sobre el segundo enlace éster primario, lo va a hidrolizar, va a liberar el segundo ácido graso y el monoacilglicérido. Estos suelen ser frecuentemente los productos más frecuentes de la acción de las lipasas, ¿sí? A veces aparecen isomerasas, son muy lentas en realizar su actividad catalítica, pero bueno, a veces pueden colaborar. Lo que hacen las isomerasas es trasladar estos ácidos grasos o al carbono 1 o al carbono 3, el que está en el carbono 2 del glicerol, mover ese ácido graso, colocarlo en un carbono primario para que la lipasa pancreática lo pueda hidrolizar y lo pueda sacar. O sea que a veces, dependiendo la acción de estas isomerasas, como producto final yo puedo llegar a tener 3 ácidos grasos y un glicerol, ¿sí? A veces lo puedo llegar a tener. Bueno, acá dijimos que necesitábamos la secreción biliar, además de la secreción pancreática, para la digestión de los lípidos. Simplemente les puse esto para recordar un poco sobre la bilis, si bien hoy nos interesa fundamentalmente su función de emulsificación, la función de emulsificación de los lípidos. Esta es la función que me interesa. Recuerden que la bilis tiene algunas otras funciones. También es necesaria para la absorción de lípidos, lo vamos a ver ahora, y la absorción de vitaminas liposolubles. Recuerden que las vitaminas liposolubles son parte de los lípidos que a nosotros nos llegan con la dieta, ¿sí? Estas vitaminas liposolubles y los monómeros que resultan de la degradación de lípidos a nivel intestinal van a ser absorbidos gracias a la acción que tienen las sales biliares. Yo dentro de un ratito les voy a contar un poco sobre esto, ¿sí? También recordar que neutraliza ácidos, que la bilis tiene un importante contenido de bicarbonato. Este bicarbonato va a neutralizar el quimoácido del estómago y nos va a dar el pH necesario para que las enzimas que se secretan desde el páncreas tengan una actividad óptima de trabajo. Y por otro lado, es un vehículo de excreción, es importante para eliminar colesterol, eso ya lo habíamos charlado. También se pueden, a través de la bilis, eliminar algunos fármacos que han sido metabolizados a nivel del hígado, toxinas,
se liberan pigmentos biliares. Recuerden la bilirrubina directa que en el intestino se va a transformar en urobilinógeno, y algunas sustancias inorgánicas como el cobre, el zinc y el mercurio, ¿sí? Así que para hacer la digestión de lípidos necesitamos tanto de la secreción pancreática como así también de la secreción biliar. Dentro de la secreción pancreática aparece otra enzima que es la fosfolipasa 2, nos va a ayudar a hacer la digestión de fosfolípidos de la dieta. La acción de la fosfolipasa 2 es un tipo de fosfolipasa, no es la única fosfolipasa que existe en nuestro organismo. En nuestro organismo existen diferentes fosfolipasas. Esta, que es la A2 en particular, es una enzima que se caracteriza por hidrolizar el enlace, ¿sí? El enlace del carbono 2 del glicerofosfolípido. Este enlace va a romper el enlace éster del carbono 2 del glicerofosfolípido y nos va a liberar un ácido graso libre y un lisofosfolípido. Esta estructura que está acá, donde pueden ver que acá en el carbono 2 del glicerol volvió a surgir la función alcohol, ya no está más el ácido graso que estaba inicialmente. Eso es un lisofosfolípido. Y nos queda el ácido graso libre como parte de la acción de esta fosfolipasa 2, ¿sí? Es A2 porque justamente hidroliza el enlace éster del carbono 2 del glicerol, ¿sí? Yo dije que existían otras fosfolipasas, la que es de secreción pancreática y participa en la digestión de lípidos de la dieta es la A2. Las otras fosfolipasas las encontramos en otros tejidos cumpliendo algunas otras funciones biológicas. Bueno, y después tenemos la digestión del colesterol esterificado. Nosotros en el caso del colesterol libre no tenemos inconveniente, lo podemos absorber así como está, no tenemos que hacer ninguna transformación para el caso del colesterol libre. Sin embargo, en el caso del colesterol esterificado, sí es importante esto que les estoy mencionando acá, la acción de una enzima. Y la diferencia entre colesterol libre y colesterol esterificado, ¿cuál es? Esto es, digamos, el carbono 3 del anillo del colesterol. En el caso del colesterol libre, este carbono 3 tiene un oxidrilo unido. En el caso del colesterol esterificado, acá pueden ver un ácido graso unido por enlace éster al oxidrilo del carbono 3. Cuando aparece el ácido graso, tenemos un éster de colesterol, ¿sí? Bueno, para hidrolizar este colesterol esterificado vamos a usar esta enzima, que es la colesterol éster hidrolasa o éster colesterol hidrolasa. Lo podemos encontrar de varias maneras. Es una enzima de secreción pancreática y indudablemente van a hidrolizar el enlace éster que mantiene unido el ácido graso a la molécula de colesterol. De esa manera, ustedes van a formar un colesterol libre más una molécula de ácido graso libre, ¿sí? Bien, estas dos enzimas, las que nombré, la fosfolipasa 2 y la colesterol éster hidrolasa, lo único que requieren para su funcionalidad es de la presencia de sales biliares que emulsionen los lípidos de la dieta y de esa manera ya pueden actuar, bueno, además del pH cercano a la neutralidad, que se va a lograr con los bicarbonatos secretados por la bilis y secretados también por el páncreas hacia el intestino delgado. Bueno, fuera de esas dos condiciones, no necesitan
de otro elemento para llevar adelante su actividad catalítica. Bueno, si tomamos en cuenta la acción de todas estas enzimas sobre los lípidos de la dieta que han sido emulsionados satisfactoriamente por las sales o ácidos biliares, vamos a observar que tenemos determinado grupo de productos finales. Un segundito porque quiero corregir algo que acabo de ver en la próxima transparencia y ya les vuelvo a compartir la pantalla. Un segundito que corrijo eso y ya les comparto. Ahí les comparto otra vez. Como les iba diciendo, nosotros necesitamos de la acción coordinada de todas esas enzimas junto con las sales biliares, ¿sí? Y lo que vamos a observar es que en la luz intestinal se van a empezar a generar micelas, en la luz sobre todo porque está el medio más acuoso, se van a empezar a generar micelas donde vamos a tener ácidos grasos libres, productos de la degradación de los triglicéridos y producto de la degradación de los fosfolípidos y colesterol esterificado. Van a haber monoacilglicéridos, va a haber colesterol libre, van a haber lisofosfolípidos, va a haber glicerol en el caso de que yo le haya extraído, ¿sí? En el caso de que yo le haya extraído los 3 ácidos grasos a la molécula de triglicéridos, ¿sí? Bueno, van a estar en la luz intestinal formando micelas. Y nosotros acá, en el borde del enterocito, acá en el borde del enterocito vamos a empezar a observar que las sales biliares van a empezar a formar como una capa de continuidad para que los lípidos que surgieron de esta, digamos, digestión, puedan empezar a través de esta capa de continuidad, adherirse a las sales biliares y empezar a hacer un proceso de difusión. A ver, vamos a hacer un dibujo para que lo podamos interpretar un poquito mejor a esto. Un segundito que voy a abrir la otra pantalla. Ahí ya me fijo que me están preguntando en el chat. Sí, ya te contesto, Dos Santos. Bueno, a ver, vamos a hacer un pequeño dibujito para que ustedes me puedan entender. Dijimos que a partir de este proceso de digestión vamos a tener monoacilglicéridos, vamos a tener ácidos grasos libres, vamos a tener colesterol libre, vamos a tener lisofosfolípidos, ¿sí?
puede haber glicerol directamente. Y todo esto en la luz intestinal van a estar de alguna manera agrupados según sus características hidrofóbicas o anfipáticas, formando una micela. Recién me preguntaban qué era una micela. Una micela es una agrupación de lípidos donde los lípidos que son más hidrofóbicos se quedan en el centro de la micela y los lípidos que son anfipáticos se quedan en la periferia de esta estructura, pero dejando sus porciones polares hacia el exterior y sus porciones no polares o hidrofóbicas hacia el centro de la micela. Dicho de alguna manera, toda la parte polar de estas moléculas van a quedar hacia afuera y la parte no polar de todas estas moléculas van a ir escondidas hacia adentro. Esto es una micela. Bueno, así van a estar agrupados estos lípidos. Esto es la luz intestinal. Sin embargo, nosotros acá vamos a tener también a las sales biliares. Sales o ácidos biliares, ¿sí? Bueno, estas sales o ácidos biliares van a formar una película que van a dar una continuidad entre lo que es la luz intestinal y esto, que es la membrana del enterocito. ¿Sí? Van a formar como una película de continuidad. Acá también podríamos agregar vitamina A, vitamina K, vitamina E, que son las vitaminas liposolubles, vitamina D, ¿está? Todo esto yo voy a tener en la luz intestinal, productos, algunos de ellos, de la digestión de lípidos, productos, algunos de ellos, de la digestión de lípidos por estas enzimas de secreción pancreática que yo acabo de nombrar. Bueno, esta especie de continuidad entre las sales biliares y los lípidos va a permitir que los lípidos empiecen a tener una difusión, van a usar como punto de continuidad a las, digamos, sales biliares y va a haber una difusión simple de los lípidos de la luz intestinal, usando como capa de continuidad a las sales biliares que le van a permitir de esa manera, por una difusión simple, ingresar dentro del enterocito. Acá estamos ya dentro del citoplasma del enterocito. ¿Sí? Acá me aparece la vitamina E, la vitamina A, la vitamina K, la vitamina D, me va a aparecer el colesterol libre, me va a aparecer el lisofosfolípido, me va a aparecer un ácido graso, me va a aparecer un monoacilglicérido, me puede aparecer glicerol, ¿está? Todo dentro ahora del citoplasma del enterocito. En el enterocito lo que voy a hacer es, a los ácidos grasos los voy a transformar en acil-CoA. Ustedes recordarán que nosotros teníamos una enzima para transformar ácidos grasos en ácidos grasos activados, acil-CoA, y después, por ejemplo, el monoacilglicérido se va a asociar a los ácidos grasos y me va a volver a formar un triacilglicérido. El glicerol se va a asociar a los ácidos grasos y me va a volver a formar un triacilglicérido. El lisofosfolípido se va a asociar a los ácidos grasos y me va a volver a formar un fosfolípido. El colesterol libre se va a asociar a los ácidos grasos y me va a volver a formar colesterol esterificado. O sea, los lípidos
que ingresaron al interior del enterocito van a volver a recuperar sus estructuras originales, y en ese caso los triacilglicéridos con el colesterol esterificado, o algunos pueden quedar como colesterol libre, no hay problema. Los fosfolípidos, voy a poner un segundito, se van a unir a los fosfolípidos, y esto se va a unir a una ApoB 48, ¿sí? Y todo esto asociado va a salir en la forma de kilomicrón naciente a la circulación linfática para después ir metabolizándolos de la manera que ustedes ya saben. Se va, ¿sí? Se va a el conducto torácico, y a nivel del conducto torácico es volcado a la sangre, y después lo metabolizamos por la lipoproteína lipasa 1 de los capilares del tejido adiposo y del tejido muscular. Fíjense cómo hacemos una digestión de los lípidos para permitir su absorción. Una vez que están dentro del enterocito, obviamente no les puse, pero las vitaminas A, vitaminas E y K también forman parte de esto, ¿sí? También van a formar parte y van a ser transportadas a los tejidos a través del kilomicrón, ¿sí? Sobre todo se almacenan estas en tejido adiposo, también algo en tejido hepático, ¿sí? Bueno, esto es para que vean cómo nosotros tomamos los lípidos de la dieta, los digerimos y a partir de acá realizamos la absorción. Fíjense que es fundamental la presencia de las sales biliares en el proceso de absorción. Si no hay sales biliares, esto no ocurre. Si no hay sales biliares, yo no tengo ni siquiera la digestión ni tampoco la absorción de lípidos. Con esto, ¿qué les quiero dar a entender, chicos? Que si por alguna causa, por ejemplo, tenemos una obstrucción en el colédoco, una obstrucción en vías biliares, de manera que las sales biliares no logran llegar al intestino, además de tener una ictericia poshepática, como ya hemos estudiado, vamos a tener algo que se llama, se los escribo acá, es steatorrea. Esto es tener lípidos en materia fecal. Cuando no tengo esto, cuando esto no está, vamos a tener steatorrea, es una diarrea de un tono, digamos, tiene características particulares, la van a estudiar en seminario, y la particularidad es que los lípidos no se están absorbiendo y por eso salen por materia fecal. Una de las causas es la falta de sales biliares digamos, a nivel intestinal, y por lo tanto para favorecer la absorción. A veces simplemente está dañada la membrana del enterocito, hay digamos un daño en la superficie de absorción, en la membrana del enterocito, y eso provoca que no exista una correcta incorporación de las grasas. El ejemplo lo tienen en la enfermedad celíaca, donde las microvellosidades se lesionan, todo lo que es la membrana del enterocito está dañada en el paciente que tiene celiaquía, y bueno, ahí la steatorrea
no es porque falten sales biliares, sino porque esta membrana está dañada y indudablemente no va a haber una correcta absorción de lípidos. Pero bueno, eso lo van a ir viendo en el siguiente seminario donde vean síndrome de mala absorción. Generalmente, chicos, siempre que hay nutrientes sin absorber en la luz intestinal, hay salida de agua desde el enterocito hacia la luz intestinal, porque los nutrientes que no se absorben actúan como sustratos osmóticos, ya sean hidratos de carbono, lípidos o proteínas. Si no se absorben, van a actuar como sustratos osmóticos, y en ese caso siempre la consecuencia va a ser diarrea. A veces la diarrea es muy acuosa, es prácticamente agua con algunos pocos residuos, y esto es característico en un síndrome de mala absorción de hidratos de carbono, cuando lo que se deja de absorber son lípidos. Si bien hay una diarrea, pero no es tan acuosa, la consistencia de la materia fecal es más cremosa, tiene un tinte brilloso por la presencia de lípidos, generalmente tiene una baja densidad, por lo que queda generalmente en la superficie de los medios acuosos. Cuando se excreta la materia fecal queda, digamos, como flotando, porque tiene una baja densidad por la presencia de lípidos. En el caso del déficit de la absorción de proteínas, vuelve a ser acuosa más que nada la diarrea. O sea, dependiendo qué es lo que está fallando, yo puedo tener diferentes tipos de manifestaciones clínicas, pero siempre es diarrea la manifestación que aparece. Les decía, a veces yo tengo dañado el enterocito. Cuando yo tengo dañado la membrana del enterocito, como en la enfermedad celíaca, ahí no solo voy a dejar de absorber lípidos, sino que voy a dejar de absorber todo. Por lo tanto, van a aparecer hidratos de carbono, lípidos, restos de proteínas, todo en materia fecal. Desde el laboratorio puede estudiar restos sin digerir en materia fecal, como para hacer una presunción de un síndrome de mala absorción, y también existen desde el laboratorio un montón de pruebas bioquímicas que detectan específicamente o la presencia de grasa en materia fecal o la presencia de una mal digestión proteica o una mal digestión de hidratos de carbono. Pero eso, bueno, lo van a ir viendo con detalle en el seminario después del receso de invierno. Por ahora me interesa que vean lo normal, lo fisiológico, y después puedan entender cuál es la situación patológica. ¿Está? Voy a volver al PowerPoint. Vamos a volver al PowerPoint. Compartimos acá. Bueno, acá está lo que yo les decía, salen en forma de kilomicrones. Vamos a pasar ahora a la digestión de proteínas, que es el siguiente tema. Para poder hablar de la digestión de proteínas, yo necesito que ustedes tengan presente algo que es fundamental. Y ese algo fundamental aparece acá abajo. Quiero que primero vean esto. Primero quiero que vean esto, porque de acá vamos a empezar a hablar sobre la digestión de proteínas. Nosotros, para llevar adelante la digestión de proteínas, vamos a tener enzimas que van a ser proteasas o peptidasas, ¿sí? Proteasas o peptidasas, ¿qué les estoy diciendo con eso? Que nosotros vamos a romper fundamentalmente con las enzimas enlaces peptídicos. Eso es lo que vamos a digerir.
fundamentalmente enlaces peptídicos, ¿sí? No tenemos enzimas para romper otro tipo de enlace en la proteína, más que romper enlaces peptídicos. ¿Qué pasa? La proteína en los alimentos, ya sea de origen animal o de origen vegetal, la proteína se encuentra en una estructura primaria que a su vez se organiza en una estructura secundaria, donde aparecen enlaces puentes de hidrógeno estabilizando esa estructura secundaria. Esta estructura secundaria se organiza en una estructura terciaria, donde además de puentes de hidrógeno, pueden aparecer puentes disulfuro, pueden aparecer interacciones hidrofílicas, hidrofóbicas, interacciones electrostáticas. Y a veces tenemos proteínas oligoméricas donde se asocian varias cadenas polipeptídicas con sus estructuras primarias, secundarias y terciarias, formando una estructura cuaternaria donde vuelven a aparecer enlaces puentes de hidrógeno, interacciones electroestáticas, puentes disulfuro, etc. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que el enlace peptídico no es el único tipo de enlace que aparece en la estructura de una proteína, ¿sí? Aparecen muchos otros enlaces que nosotros no tenemos enzimas para romper. Como únicamente podemos romper enlaces peptídicos, yo necesito que la proteína que ingresa y yo voy a digerirla esté en su estructura primaria. Que el único enlace que quede por romper sea el enlace peptídico. Ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿pero dónde rompo el resto de los enlaces? Si en el aparato digestivo solamente puedo romper el enlace peptídico. Si ustedes recuerdan algo de química de primer año, recordarán que las proteínas se pueden desnaturalizar. ¿Qué significa que las proteínas se desnaturalizan? Significa que por efectos de pH o calor, las proteínas pueden perder su estructura secundaria, terciaria y cuaternaria y quedarse únicamente con su estructura primaria. Bueno, nosotros tenemos que desnaturalizar las proteínas antes de comenzar su digestión. ¿Cómo desnaturalizamos habitualmente las proteínas? Cocinándolas, haciendo la cocción. ¿Está? Y ahí va a aparecer el que me diga, ¿y qué hacemos con el sushi? Donde tengo proteínas crudas. ¿Sí? Bueno, por suerte, la digestión de las proteínas recién va a comenzar en el estómago. Si yo incorporo una proteína que no está desnaturalizada, al llegar al estómago se va a encontrar con el ácido clorhídrico que lo va a desnaturalizar. O sea, con la cocción o con el ácido clorhídrico del estómago, nosotros vamos a hacer que la proteína pierda sus estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias. Vamos a hacer que la proteína quede solamente con su estructura primaria y de esa manera vamos a contar con las enzimas necesarias para llevar adelante esto que vamos a llamar digestión. ¿Sí? Bien. Existen dos tipos de enzimas para romper enlaces peptídicos. En realidad, no sé por qué lo planteas que hace mal comer carne cruda. Indudablemente, quizás el ácido clorhídrico del estómago no te desnaturalice toda la proteína si consumís gran cantidad, ¿sí? Eso es una posibilidad, que el ácido clorhídrico del estómago y el tiempo en que la proteína está en estómago no desnaturalice toda la proteína, ¿no? Por lo tanto, por ahí va a haber una parte de proteína que no esté en su estructura primaria y no la vas a digerir. Entonces te va a quedar como un sustrato osmótico a nivel de la luz intestinal y eso te estaría provocando por ahí un cuadro de diarrea, ¿sí? Pero bueno, en general tenemos dos opciones para
transformar a las proteínas en su estructura primaria, para que nos quede solamente la estructura primaria. Estaba respondiendo algo que me preguntaban por el chat, para los que no sepan qué estoy haciendo. O la cocinamos o la desnaturalizamos con el ácido clorhídrico al estómago. Quizás el ácido clorhídrico no sea tan efectivo para volúmenes grandes de proteínas. Fíjense que cuando hablamos de consumir sushi, generalmente los volúmenes que se consumen son pequeños. Ya me van a decir que ustedes se comen 3 bandejas de sushi, bueno, ya somos un caso perdido, pero bueno, quizás el ácido clorhídrico del estómago no tenga tanta efectividad como la cocción, y por eso por ahí nos queda alguna proteína sin desnaturalizar y que después no la podamos digerir, que no la podamos hidrolizar, ¿sí? Les decía, hay 2 tipos de proteasas o peptidasas. Están las endopeptidasas y están las exopeptidasas, ¿sí? En el caso de las endopeptidasas, nos vamos a encontrar con enzimas que van a hidrolizar enlaces peptídicos dentro de la estructura proteica, dentro de la secuencia de aminoácidos. Ahora tengo la siguiente imagen y ahí se los voy a explicar. Y en el caso de las exopeptidasas, estas van a hidrolizar residuos adyacentes a los extremos amino o carboxilos terminales de las proteínas. Vamos para acá. Acá tienen una cadena de aminoácidos. ¿Qué es la estructura primaria? A ver, repasemos un poquito de bioquímica de primer año. ¿Qué nos determina la estructura primaria? Cuando yo digo que tengo la estructura primaria de una proteína, digo que tengo a los aminoácidos unidos por enlaces peptídicos en su secuencia correcta, desde el primer aminoácido, que es el extremo amino terminal, hasta el último aminoácido, que es el extremo carboxilo terminal, ¿sí? A eso lo voy a llamar estructura primaria. Cada uno de estos es un aminoácido y cada una de estas rayitas es un enlace peptídico. ¿Está? Cuando yo uso una endopeptidasa, si vemos, hidroliza enlaces peptídicos dentro de la estructura proteica. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a ver que existen más de un tipo de endopeptidasas. Hay más de un tipo de endopeptidasas. Las particularidades que van a tener cada una de ellas es que pueden tener afinidad por un aminoácido en particular. Por lo tanto, en donde se encuentre ese aminoácido en particular dentro de la estructura primaria, ahí van a romper el enlace peptídico. Vamos a suponer que esta es una endopeptidasa que tiene afinidad por la serina, por decirle algo. Entonces, acá hay una serina, bueno, va a romper este enlace peptídico. Acá hay otra serina, va a romper este enlace peptídico. Acá hay otra serina, acá va a romper. Fíjense, me rompió al azar, que tampoco es tan al azar, rompió los enlaces peptídicos que estaban formando parte, o donde uno de los aminoácidos era la serina, ¿sí? Rompe diferentes enlaces, todo va a depender de, bueno, qué endopeptidasa voy a usar y por qué aminoácido tiene afinidad para romper el enlace peptídico, ¿sí? Entonces, me puede romper 5 enlaces en una estructura primaria o me puede romper 20 enlaces en una estructura primaria. Todo va a depender de qué proteína sea, y ellos las endopeptidasas no tienen afinidad por una proteína en particular, sino por aminoácidos presentes dentro de la proteína. Y así van rompiendo diferentes enlaces internos. ¿Cuál es el producto final de la acción de endopeptidasas?
van a generar péptidos de diferente tamaño. Si ustedes observan y tomamos en cuenta ese ejemplo que yo les di, acá me queda un tripéptido, acá me queda un dipéptido, acá me queda un tetrapéptido y acá me queda nuevamente un tripéptido. Como pueden ver, yo voy a fraccionar la estructura primaria de mi proteína en péptidos de menor tamaño. Eso usando las endopeptidasas. Acá me preguntan si hay diferencias a nivel estructural de las proteínas obtenidas de origen animal o vegetal. Bruno, no hay diferencias en cuanto a lo que es estructura primaria. La estructura primaria siempre va a ser la secuencia de aminoácidos. Sí, lo que puede haber diferencia es con la presencia de aminoácidos esenciales. Normalmente las proteínas de origen animal tienen una mayor presencia de aminoácidos esenciales en su estructura que las de origen vegetal. Y eso después lo vamos a evaluar desde el punto de vista nutricional, porque después yo voy a hablar, bueno, qué tipo de alimentos está bueno consumir debido a su importancia nutricional. Yo por ahora les estoy contando cómo degradamos lo que comemos. Después les voy a decir qué es mejor comer, qué nos hace mejor a la salud consumir y por qué. Porque esa es la idea, entender por qué es mejor a veces comer proteínas de origen animal, porque me va a aportar mucho más aminoácidos esenciales que las de origen vegetal. ¿Está? Después quizás yo les diga que está mucho mejor consumir proteínas que han sido previamente cocidas que consumirlas crudas, porque probablemente las aprovechemos mejor, ya que con la cocción seguramente transformamos toda la proteína en su estructura primaria, porque si vamos a depender solamente de el ácido clorhídrico del estómago, quizás no sea suficiente y bueno, eso va a afectar la digestión. Pero bueno, todas son cuestiones que lo vamos a ir charlando después y ustedes ahora de a poquito van a ir juntando fundamentación teórica. Bueno, vamos con la exopeptidasa, que es el otro tipo. Vamos con la exopeptidasa. Vamos a ver. Hay algo. Las exopeptidasas, si repasamos la definición que le había puesto, hidrolizan residuos. Cuando yo digo residuos, estoy hablando de aminoácidos en una estructura proteica. Cuando digo un residuo, es un aminoácido de la estructura proteica. Hidrolizan residuos adyacentes a los extremos amino o carboxiloterminales. O sea, si vamos a mi estructura original, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a observar? Que las exopeptidasas van a romper los enlaces en los extremos, tanto el amino terminal como en el extremo carboxilo terminal. Cuando ellos hidrolizan estos enlaces en los extremos, van a liberar directamente aminoácidos libres, ¿sí? Directamente van a desprender el último aminoácido de la cadena polipeptídica. Y ahí está un poco la diferencia entre los productos que se generan por la acción de las endopeptidasas y las exopeptidasas, debido a que las endopeptidasas fragmentan la proteína en péptidos más pequeños y las exopeptidasas liberan aminoácidos desde los extremos de la cadena polipeptídica. ¿Está? Esa es la diferencia. Tenemos estos dos tipos de enzimas. Ahora vamos a ir viendo de manera paulatina cómo van apareciendo, ¿sí? Bueno, yo les dije que la digestión de las proteínas comenzaba en la digestión de las proteínas comenzaba en el estómago. ¿Por qué?
Porque la boca no tiene enzimas digestivas para la proteína. ¿Está? Va a comenzar en estómago porque la boca no secreta ningún tipo de enzimas digestivas para las proteínas. Nosotros colocamos la proteína en la boca, las fraccionamos con el efecto de la masticación, las deglutimos y así llegan al estómago. Una vez que llegan al estómago, el ácido clorhídrico ayuda a desnaturalizar aquellas proteínas que no han sido previamente desnaturalizadas para liberar la estructura primaria. Nosotros necesitamos que quede libre esa estructura primaria, ¿sí? Y una vez que me queda libre la estructura primaria, vamos a encontrarnos que las células principales del estómago van a producir un pepsinógeno que es un zimógeno. Y acá me voy a detener otra vez un segundo. Gran parte de las enzimas digestivas, chicos, muchas veces se secretan en forma de zimógenos. En general, la bibliografía menciona como zimógenos fundamentalmente a las enzimas que degradan proteínas. Sin embargo, si por ahí nos ponemos a leer con un poco más de detenimiento, vamos a ver que algunas enzimas que degradan lípidos también se secretan como zimógenos. ¿Se acuerdan ustedes cuál era el concepto de zimógeno? ¿Cuándo decíamos que teníamos un zimógeno? Decíamos que teníamos un zimógeno cuando teníamos una enzima inactiva, que tenía un péptido inhibidor, que no la dejaba tener actividad catalítica, y hasta que no removíamos ese péptido inhibidor, ¿sí?, la enzima no tenía, muy bien, ahí por lo que me están aportando en el chat, hasta que no removíamos ese péptido inhibidor, la enzima no tenía actividad catalítica. Como les digo, nosotros fundamentalmente vamos a decir que las enzimas que se secretan como zimógenos son las de la digestión de proteínas. Pero, por ahí si leemos con un poco de detalle, algunos libros mencionan que hasta inclusive algunas de las enzimas que degradan lípidos también se secretan como zimógenos. Y ustedes se estarán preguntando, ¿pero y por qué las tenemos como zimógenos y no como enzimas activas? ¿Por qué? ¿Cuál es ahí un poco la importancia? Bueno, ustedes piensan que si yo tengo las enzimas activas dentro de las células que las producen, ¿qué tienen en su interior? Tienen proteínas y tienen lípidos. ¿Qué va a pasar con las enzimas cuando se producen, por ejemplo, en el páncreas? Si están totalmente activas. Y me van a terminar digiriendo el propio tejido, el propio páncreas, que es en realidad lo que pasa en una pancreatitis. En una pancreatitis, cuando se inflama el páncreas, hay destrucción del tejido, del parénquima, justamente porque debido a la inflamación se terminan activando las propias enzimas dentro del tejido. Y ustedes van a medir amilasa y lipasa en sangre. ¿Y ustedes me dicen, amilasa, lipasa? A ver, chicos, enzimas séricas no funcionales. Amilasa y lipasa. ¿Diagnóstico de qué? De pancreatitis. ¿Me equivoco? Primera era. Ustedes pueden medir en sangre amilasa y lipasa cuando hay una pancreatitis. ¿Por qué? Porque se está empezando a digerir el propio tejido y las enzimas que deberían ser volcadas por los conductos al duodeno salen a sangre. Porque estamos lesionando las paredes, hay apoptosis de células, ¿sí? Las propias enzimas se activaron y destruyeron la estructura de la célula pancreática y están siendo volcadas a sangre. Ustedes la pueden medir. Esa amilasa y esa lipasa que ustedes la necesitan para la digestión, ahora está en sangre. Ustedes la pueden medir y con ellas pueden hacer un diagnóstico de pancreatitis. Ahora yo les pregunto, si yo tengo la lipasa y la amilasa en sangre y no en duodeno, ¿voy a hacer una correcta digestión de lípidos y hidratos de carbono? Y no, porque la enzima está en el lugar que no tiene que estar. ¿Está? Fíjense cómo todo empieza a cobrar sentido y le estamos empezando a dar
una vuelta de rosca a todo lo que vimos antes con lo que vamos a empezar a ver ahora. Bueno, generalmente están como zimógenos para que no me dañen el tejido que los fabrica, ¿sí? Cerramos la idea ahí. Nosotros normalmente la vamos a estudiar a las peptidasas como zimógenos. Vamos a empezar en el caso del estómago. Acá el zimógeno se llama pepsinógeno. Este es el nombre que recibe el zimógeno. Es secretado por las células principales de las paredes del estómago. Y este pepsinógeno va a activarse, va a perder su péptido inhibidor en presencia de ácido clorhídrico, en presencia de protones, y va a formar la enzima activa que se llama la pepsina. La pepsina es una endopeptidasa, ahí yo les estoy indicando su actividad catalítica. Con esta información ustedes saben qué hace la pepsina. ¿Qué va a hacer la pepsina? Va a tomar diferentes proteínas de la dieta y las va a empezar a transformar en péptidos más pequeños. Pero para que la pepsina sea activa necesito un pH ácido. Hay personas que tienen aclorhidria, no fabrican ácido clorhídrico por una situación patológica. En estas personas el pepsinógeno no se va a activar. Todo esto les estoy mencionando para que después ustedes cuando den síndrome de mala absorción o mala digestión, lo tengan relacionado, ¿sí? Bueno, en lactantes existe una enzima que se llama renina. En presencia de calcio iónico, degrada la caseína de la leche en paracaseína. También es una endopeptidasa. Es otra enzima, pero que solo está presente en lactantes, cuando tenemos una dieta exclusivamente a base de leche. Cuando el consumo de leche decrece en nuestra dieta, dejamos de transcribir el gen de la renina, perdemos la renina, ¿sí? Solamente cuando tenemos una dieta exclusivamente a base de leche. A nivel intestinal, vamos a tener enzimas del ribete en cepillo, enzimas que van a secretar las glándulas que están en el ribete en cepillo. Estas están todas activas. Todas están activas. Todas se secretan a la luz intestinal de manera activa. Tenemos una aminopeptidasa, que es una exopeptidasa. La característica de la aminopeptidasa es que va a hidrolizar enlaces peptídicos en el extremo amino de nuestra estructura primaria de la proteína, ¿sí? Y de esa manera va a ir liberando aminoácidos libres directamente ya. Recuerden, ¿qué va a llegar a intestino? Pueden llegar proteínas completas en su estructura primaria o pueden llegar péptidos. ¿Por qué pueden llegar péptidos a intestino y quizás no proteínas completas en su estructura primaria? Porque en estómago tuvimos una hidrólisis parcial ya de las proteínas. Entonces, la acción de la pepsina va a hacer que muchas de las proteínas ya no lleguen al intestino en su forma completa, con todos sus aminoácidos, sino que nos esté llegando ya fragmentada en péptidos más pequeños. Bueno, esta enzima, la aminopeptidasa que va a hacer, va a empezar a desprender aminoácidos desde los extremos aminos, tanto de péptidos como de proteínas completas, de la estructura primaria de proteínas completas. Después aparece una enteroquinasa, que ahora les voy a contar cuál es su función o acción catalítica. Aparece una dipeptidasa y una tripeptidasa, ¿sí? La dipeptidasa ataca dipéptidos y libera 2 aminoácidos. La tripeptidasa actúa sobre tripéptidos y libera 3 aminoácidos. Fíjense que acá ya estamos empezando a liberar aminoácidos libres completamente en la luz intestinal. Por su parte, las enzimas pancreáticas son secretadas en forma de zimógenos,
son secretadas en forma de zimógenos. Ahí tenemos el zimógeno llamado tripsinógeno, tenemos el quimiotripsinógeno, la proelastasa y la procarboxipeptidasa. Estas van a tener que sufrir una activación a nivel de la luz intestinal. ¿Cómo ocurre ese proceso de activación? El proceso de activación es un proceso que comienza con el tripsinógeno. El tripsinógeno por la enteroquinasa, si ustedes recuerdan, la enteroquinasa era una enzima secretada por las glándulas del ribete en cepillo. El tripsinógeno, por acción de la enteroquinasa, se transforma en tripsina. La tripsina es una endopeptidasa, va a degradar estructuras proteicas, estructuras primarias en péptidos más pequeños, pero a la vez la tripsina también va a colaborar con la activación del resto de los zimógenos secretados por la secreción pancreática. Tenemos que la tripsina va a actuar sobre un zimógeno que es la proelastasa y la va a transformar en la enzima elastasa, fraccionando su péptido inhibidor. La elastasa es una endopeptidasa, esta fundamentalmente sí tiene afinidad por una proteína que es la elastina principalmente, y la va a fraccionar a la elastina en péptidos más pequeños. La tripsina también va a actuar sobre la procarboxipeptidasa, va a romper el enlace con el péptido inhibidor y me va a dejar una carboxipeptidasa. La carboxipeptidasa es una exopeptidasa, se caracteriza por romper enlaces peptídicos en el extremo carboxilo terminal. Y después tenemos el quimiotripsinógeno, que por acción de la tripsina va a perder su péptido inhibidor, se va a transformar en quimiotripsina, que también es una endopeptidasa, y lo que va a hacer es fraccionar a las estructuras proteicas en péptidos más pequeños. La acción en conjunta de la elastasa, la tripsina, la carboxipeptidasa, la quimiotripsina, la dipeptidasa, la aminopeptidasa y la tripeptidasa, la acción conjunta de todos va a hacer que las proteínas, las estructuras de las proteínas se transformen en aminoácidos y en péptidos pequeños. Fundamentalmente en aminoácidos libres. Se va a inundar nuestra luz intestinal de aminoácidos libres y de alguno que otro dipéptido o tripéptido. En el caso de los aminoácidos libres, en general no pueden atravesar con facilidad la bicapa lipídica debido a sus características más bien tirando a hidrofílicas. Si bien algunas son polares, pero su polaridad no es suficiente como para atravesar una bicapa lipídica, los aminoácidos van a necesitar transportadores que los ayuden a pasar esa bicapa. Del lado luminal del enterocito, nos vamos a encontrar con diferentes proteínas transportadoras. Algunas proteínas transportadoras van a ser cotransportadoras de aminoácidos con sodio y en ese caso van a participar de